Hola, el día de hoy les hablaremos acerca de las articulaciones de las extremidades superiores. A modo de introducción hablaremos acerca de las extremidades superiores, la cual son estructuras fundamentales en la variedad de movimientos y funciones que realizamos diariamente. La extremidad está diseñada para ofrecer movilidad, precisión y fuerza, cualidades que dependerán de la interacción entre el hueso, músculos, ligamentos y articulaciones. Nuestra finalidad es comprender y conocer cómo nuestras articulaciones trabajan en armonía para darnos libertad al mover. Bueno, hablaremos de las articulaciones del hombro. Primero es la articulación glenohumeral, que es la unión entre la cabeza esférica del húmero y la fosa clenoide cóncava de la escápula. Es una articulación sinovial y ambas superficies articulares están cubiertas por el cartílago iliano. En cuanto a sus músculos, está el manguito rotador, el cual consta de cuatro músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, subescapular y redondo menor, cuyos tendones estabilizan y movilizan la articulación. El deltoides ayuda a levantar el brazo y colabora en los movimientos del hombro. En cuanto a sus ligamentos, el glenohumeral superior, medio e inferior, los cuales realizan una cápsula articular y ayudan a mantener la estabilidad. El ligamento coracohumeral conecta el proceso coracoides de la escápula con el húmero. Es importante mencionar la cápsula articular, que es una envoltura fibrosa que rodea la articulación y contiene un líquido sinovial, lo que va a facilitar el movimiento y también reducir la fricción. Las bursas son pequeñas bolsas de líquido que reducen la fricción entre los tejidos. La bursa subacromial es especialmente importante porque evita el roce entre el manguito rotador y el acromio. En cuanto a sus movimientos, está la flexión-extensión, abducción-aducción, la rotación interna y externa y la circunducción, que es un movimiento circular combinado. También tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación sinovial plana que conecta el extremo distal de la clavícula con el acromion de la escápula. La función de esta es permitir que la cintura escapular siga los movimientos de las articulaciones del hombro. Su ligamento es el acromio clavicular, que proporciona estabilidad directa con la articulación, uniendo el acromion con la clavícula. También el ligamento coracoclavicular, que refuerza la articulación de forma indirecta, conectando la clavícula con el proceso coracoide de la escápula. Este está compuesto por dos partes: el ligamento trapezoide, que está ubicado lateralmente, y el conoide, que está ubicado medialmente. También está el ligamento coracoacromial, que no estabiliza directamente la articulación, sino que va a formar un arco protector sobre la cabeza del húmero. En cuanto a sus movimientos, está la rotación, que es cuando la escápula rota durante los movimientos del brazo, y también tenemos el desplazamiento, que son ajustes menores que van a acompañar los movimientos dentro de la escápula. La tercera articulación es la esternoclavicular, que es una articulación sinovial en silla de montar que conecta con el extremo medial de la clavícula con el externón y el primer cartílago costal. Es la única conexión directa, como digo, en el miembro superior y el esqueleto axial, desempeñando un papel crucial en la movilidad y la estabilidad del hombro. Sus superficies articulares es la clavícula, el manubrio externar y el primer cartílago costal. En cuanto a sus ligamentos, está el esternoclavicular anterior y posterior, que estos van a reforzar la cápsula articular y limitan los movimientos excesivos de la clavícula. También el ligamento interclavicular, que conecta las clavículas entre sí con el manubrio external, que también va a estabilizar la articulación con el plano superior. También está el ligamento costoclavicular, que este va a unir la clavícula con el primer cartílago costal, restringiendo movimientos extremos y también estabilizando la articulación frente a fuerzas ascendentes. En cuanto a sus movimientos, está la elevación y el descenso de la clavícula, que ocurre durante la elevación del brazo. También está la protracción y retracción, que es un movimiento hacia adelante y hacia atrás de la clavícula. También está la rotación axial, que es que es cuando la clavícula rota alrededor de su eje longitudinal, especialmente durante la aducción del brazo. También está la articulación subdeltoidea, que no es una articulación como tal, es decir, que no es una unión ósea. Está formada por estructuras situadas entre el músculo deltoides y el manguito rotador, particularmente en el tendón del supraespinoso y la superficie superior de la cabeza del húmero. En cuanto al deltoides, este cubre externamente y participa en la aducción, en la flexión y en la extensión del brazo.
La función principal de esta articulación es proteger que los tendones del manguito rotador y la bursa subacromial de la fricción excesiva y el desgaste, y también facilita la transmisión de fuerzas desde el deltoide hacia el húmero. En cuanto a su bursa subacromial y la subdeltoidea, es una bolsa ubicada entre el deltoide y el manguito rotador que va a reducir la fricción de los tendones y la estructura ósea del acromio. Esto va a permitir que los movimientos suaves y eviten el roce durante la elevación del brazo. Va a estar formado por un ligamento coracoacromial. El acromio va a delimitar el espacio superior de esta pseudoarticulación. También tenemos la articulación escapulotorácica, que en cuanto a las superficies de contacto está la escápula con su cara anterior que se va a deslizar sobre la fascia torácica y de los músculos interpuestos. Sus músculos son el serrato anterior que va a ubicar entre la escápula y las costillas y va a facilitar los movimientos escapulares. Está el subescapular, que es la cara anterior de la escápula y va a proporcionar deslizamiento y protección. Y esta articulación carece de ligamentos o cápsulas propias. La articulación funciona en sincronía con otras articulaciones del hombro, como el acromioclavicular, el esternoclavicular y el glenohumeral. En cuanto a sus movimientos, está la elevación y descenso, que es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, como encoger los hombros. También está la protracción y retracción, que es un movimiento hacia adelante, alejando la escápula de la columna, y también está el efecto contrario, que es la retracción, que es acerca la escápula a la columna. También está la rotación superior, que es una cavidad glenoidea que se eleva hacia arriba como levantar el brazo, y por último la rotación inferior, que es una cavidad glenoidea que va a descender. La articulación del codo. El codo es una articulación de tipo sinovial en bisagra y se encuentra entre el húmero, el radio y el ulna. La articulación del codo está compuesta por tres articulaciones distintas, que es la radiohumeral, que esta primera articulación es la unión del húmero y el radio. Para lograr la articulación existe una serie de ligamentos que estabilizan la articulación. Estos nacen desde la cabeza del radio hacia el cóndilo externo del húmero. Eh, Esta articulación es de tipo diartrosis, de género eh, elipsoides o condileo, o como también se llama condilatrosis. Está compuesto por dos tipos de ligamentos, ligamento anular y ligamento colateral radial. La función de esta articulación es el movimiento, la flexión, la extensión y colabora en lo que es supinación y pronación. También tenemos que está compuesto por dos músculos, que es el tríceps y el bíceps. La articulación húmero-cubital. La articulación húmero-cubital es la unión entre el cúbito y el húmero. Es una articulación de tipo troclear, que quiere decir que se mueve en el plano sagital, realizando flexo-extensión. Está compuesto por tres tipos de ligamentos: anterior, transverso y posterior. Sus movimientos son flexo-extensión y el músculo que lo componen son epitrocleares. También tenemos lo que es la articulación radiocubital. Esta articulación está formada por el hueso radial y cubital. Es una articulación de tipo trocleoides o pivote. Es una articulación uniaxial, solo permite dos movimientos: rotación interna y externa. Se realiza a través de esta articulación lo que es pronosupinación del antebrazo. Está compuesto por el ligamento anular del radio y está compuesto por los músculos pronadores redondos, supinador eh, y la cabeza larga del bíceps. Tenemos la articulación de la muñeca. Esta está compuesta por 6 articulaciones, que es la intercarpiana, interfalángicas distales, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, carpometacarpiana y la articulación principal de la muñeca. La articulación intercarpiana son articulaciones sinoviales planas, incluyen las caras articulares de los huesos de la fila proximal y la fila distal. Se compone de 3 ligamentos, que son el interóseo, dorsal, palmar, y los cuales contribuyen a la estabilidad y limitan los movimientos de manera excesiva.
Entre su cápsula tenemos que cada articulación tiene una cápsula articular individual, pero estas se van conectando entre sí y también con la articulación mediocarpiana y radiocarpiana. La articulación interfalángica tenemos dos, que es la interfalángica distal y la proximal. La distal se ubica entre falanges medias y distales y tiene menor movilidad que las proximales, mientras que la proximal se ubica entre las falanges mediales y proximal, tiene un movimiento de flexión y extensión y los ligamentos colaterales proporcionan soporte. La cápsula de articulación interfalángica tiene una cápsula sinovial tipo gínglimo, es fibrosa que rodea cada articulación, es delgada y más laxa dorsalmente permitiendo una flexión. Referente a la proximal, le permite mayor rango de flexión mientras que la interfalángica tiene un menor rango de flexión. La articulación metacarpofalángica se ubica entre las falanges proximales y la cabeza de los metacarpos. Tiene un soporte de ligamentos colaterales y palmares. Sus músculos principales son los extensores del antebrazo, lumbricales, interóseos, tenares e hipotenares. Su cápsula es una articulación sinovial tipo condilia. Tiene una envoltura fibrosa que rodea toda la articulación. Es larga, delgada y laxa, permitiendo una amplia gama de movimiento. Tenemos también la articulación carpo-metacarpiana, que es la unión entre el carpo y el metacarpo, es la base estructural de la mano, realiza variados movimientos en el pulgar y está reforzada por ligamentos carpo-metacarpianos dorsales y palmares. Su cápsula rodea toda la articulación entre los huesos carpianos de la fila distal y la base de los metacarpianos, mientras que del segundo al quinto metacarpiano la cápsula es más rígida y en la del pulgar es más laxa para permitir una mayor movilidad. Y la última, que es la articulación principal de la muñeca, está en la radiocarpiana, la cual se ubica entre el radio y el carpo, realiza movimientos de flexión, extensión, desviación radial y cubital. Está compuesta por los radiocarpianos dorsales y palmares y contribuye a la estabilidad global de la mano. Su cápsula envuelve las articulaciones entre el radio y el carpiano proximal. Es delgada y laxa, permitiendo movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Contiene líquido sinovial que facilita el movimiento. Para finalizar, estas articulaciones nos permiten realizar una variedad de movimientos necesarios para la interacción con nuestro entorno y el desempeño en actividades cotidianas. En estas se incluye el hombro, el cual realiza múltiples direcciones como flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Todo esto es posible gracias a la interacción de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. En segundo lugar, el codo estará formado por articulaciones entre el húmero, el radio y el cúbito, dominando movimientos de flexión y extensión, juntos con la pronación y la supinación. Por último, la muñeca y la mano. Su articulación radiocarpiana permite la flexión, extensión, desviación radial y cubital de la muñeca, mientras que las carpo-metacarpianas, metacarpofalángicas e interfalángicas otorgan a los dedos la capacidad de realizar movimientos finos y coordinados. Bueno, también acá les presentamos lo que es nuestra bibliografía, de donde sacamos las fuentes para esta presentación. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen día.